El Adeptus Mechanicus es el nombre oficial imperial en el Adeptus Terra para el culto Mechanicus o el culto a la máquina. En tiempos antiguos, antes que la era del Imperio comenzara oficialmente tras el fin de la herejía de Horus, era denominado a menudo simplemente como el Mechanicum. Estos tipos son el body horror llevado al extremo. Son raros, turbios, pero muy cools. En este video planeo hablarles de una de las facciones que mejor ejemplifica la oscuridad del lejano futuro de Warhammer 40.000. Pero antes les recuerdo que si les gusta el video no olviden dejar su like, suscribirse y comentar, que eso me ayuda un montón. Y síganme en Twitter, no sean giles. Gracias. La cuna del Adeptus Mechanicus es el antiguo mundo forja de Marte. Marte fue colonizado muy tempranamente en la historia humana, mucho antes que empezara la era oscura de la tecnología, y desarrolló una sociedad diferente a la de Terra, tanto culturalmente como en términos de avances tecnológicos. La árida y oxidada superficie de Marte fue terraformada y florecieron las colonias marcianas mientras permanecían políticamente independientes de Terra. Cuando comenzó la era de la colonización interestelar humana, tanto Terra como Marte sirvieron como los mundos madre coiguales para incontables nuevas colonias humanas en la galaxia. Durante la era oscura de la tecnología, los imperios de Terra y Marte coexistieron bajo la tutela de un gobierno interestelar descentralizado para el beneficio mutuo. El inicio de la era de los conflictos trajo el fin a la gloria y la paz del antiguo dominio humano interestelar. Repentinamente, a través de la galaxia, la humanidad se volvía contra sí misma, mientras que una nueva cepa disforme de psíquicos emergía. Para empeorarlo todo, las tormentas disformes se lo tragaron casi todo en la galaxia, transformando el viaje y la comunicación interestelar en misiones muy peligrosas, rayando la imposibilidad absoluta. Las guerras civiles asolaron miles de mundos humanos, incluso Terra y Marte. Muchas facciones en conflicto competían por el poder en Marte e iniciaron una brutal guerra civil utilizando armamento arcano e inimaginablemente destructivo, incluyendo el uso de habilidades psíquicas. La cuidadosamente construida atmósfera de Marte se quemó y, una vez más, la oxidada superficie del planeta quedó expuesta a la mortal radiación solar. El ambiente terraformado de Marte, el cual estuvo lleno de vida durante siglos, se convirtió nuevamente en un desierto carmesí. Los combatientes marcianos luchaban ahora en las mismas tierras desérticas de color sangre que los primeros colonos humanos encontraron hacía varios milenios. Gran parte de la población de Marte se retiró a zonas subterráneas, pues todo aquel que no estuviera equipado con trajes antirradiación no podría sobrevivir en la cruda superficie del planeta rojo. Con el tiempo, una facción emergió dominante sobre todas las demás que habían luchado por el dominio del planeta: el culto al dios máquina, creyendo fervientemente en la extraña teología que mantenía que la expresión de la divinidad universal, el Omnicia, estaba encarnado en la tecnología avanzada y en las máquinas. El culto Mechanicum estableció su propio gobierno sobre el planeta rojo y erigió inmensos manufactorums nuevos y ciudades colmena a lo largo y ancho del mundo, divididos en diferentes ciudades-estado conocidos como forjas o ciudades forja. Cada forja estaba gobernada por un tecnosacerdote de alto rango y la totalidad de la jerarquía del Mechanicus reverenciaba al alto sacerdote conocido como el Fabricador General. El culto Mechanicus es el conjunto de creencias religiosas que sirve como cimiento filosófico del Adeptus Mechanicus. Este culto cree que el conocimiento en sí es la manifestación de la divinidad en el universo. El objeto supremo de devoción es por ello el omnisciente dios máquina, un espíritu inmanente y omnipotente que gobierna toda la tecnología, maquinaria y conocimiento de la creación. No es una persona, sino más bien una fuerza inmanente del universo. Por razones sin especificar, ha convertido a los humanos en su pueblo elegido y les revela sus auténticos diseños y máquinas a través de selectos profetas.
Al fin de interactuar con el mundo físico, también se profetizó que crearía un avatar físico llamado el Omnicia u Omnisaya, como se te cante llamarlo. Se cree que el dios máquina es el originador de toda la tecnología y los conocimientos científicos humanos. Según las enseñanzas del culto Mechanicus, el conocimiento es la manifestación suprema de la divinidad, y todas las características y artefactos que personifiquen el conocimiento son sagradas por ello. Una persona solo vale la cantidad de su conocimiento. El cuerpo físico simplemente es una máquina orgánica capaz de conservar intelecto, y una que es mucho más imperfecta a los ojos del dios máquina que una de metal y circuitos. Es por esta razón que los devotos al culto Mechanicus transforman a menudo grandes porciones de sus cuerpos con mejoras cibernéticas. El culto también cree en la existencia de los espíritus máquina, diminutos y animistas fragmentos del dios máquina que habitan cada máquina o pieza de tecnología que existe. Estos fragmentos de su deidad naturalmente reciben mucho respeto y también se cree que controlan directamente el funcionamiento de la máquina. Esto significa que los tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus y otros instruidos por ellos generalmente realizan muchas peticiones ritualizadas, parecidas a oraciones a su maquinaria, a fin de asegurar que sus espíritus sean propicios y respetados, y de este modo funcionen adecuadamente. Estos rituales habitualmente incluyen muchas operaciones potencialmente útiles en mecánica, como lubricar un eje, asegurar un tornillo o acciones similares, pero también operaciones de valor no inmediatamente visible, como sacrificios, cánticos y cosas por el estilo. Cuanto más antigua sea una pieza de tecnología, mayor reverencia provocará a ojos de estos loquitos vestidos con túnicas, los cuales pasarán muchas horas unciendo una máquina con los ungüentos correctos antes de pulsar los sellos de activación y revivir a su espíritu. Durante milenios, el Mechanicum gobernó sobre Marte, enviando expediciones coloniales para propagar su fe y su modo de vida a través de la galaxia, lo que llevó a la fundación de los primeros mundos Forja. La hostilidad innata entre Terra y Marte duró hasta finales del milenio 30. Tras su victoria en las guerras de unificación, el emperador de la humanidad acudió a Marte y aterrizó sobre el gran volcán del Monte Olimpo. Al verlo por primera vez, varios tecnosacerdotes quedaron sobrecogidos con la sensación de que estaban ante la encarnación en vida del Omnicia. A cambio de la paz entre Terra y Marte, se reconoció el derecho de los tecnosacerdotes a practicar su fe, y el derecho de mantener el control de Marte, tanto como de los otros mundos Forja que habían asentado. A cambio, el Mechanicum acordó construir naves espaciales imperiales en las plataformas orbitales del Anillo de Hierro de Marte, y proveer de todo el material de guerra necesario para la gran cruzada del emperador. Además, el Mechanicum acordó ceñirse a los mandatos del Big E y no desarrollar tecnologías prohibidas como la abominable inteligencia artificial. Aunque el Mechanicum no lo sabía en su momento, había sido la IA la que casi destruyó la humanidad durante la rebelión de los Hombres de Hierro, y el emperador estaba decidido a no repetir la historia. Con la firma de este acuerdo, conocido como el Tratado de Marte o el Tratado del Monte Olimpo, el culto Mechanicum pasó a ser el Adeptus Mechanicum del reforjado imperio de la humanidad, y la Áquila Imperial fue rediseñada para llevar dos cabezas, una para Terra y otra para Marte. Sin embargo, los términos de este acuerdo no calaron muy bien entre cierta parte de la jerarquía del Mechanicum. Estos tecnosacerdotes se irritaron particularmente ante el fin de la política independiente de Marte y la imposición de la restricción del emperador sobre las tecnologías que el Mechanicum quisiera o debiera investigar y desarrollar. En el milenio 31, a medida que la Gran Cruzada progresaba, este descontento, cocinado a fuego lento, acabarían dividiendo al Mechanicum tal como lo haría el Imperio en su conjunto. Durante la herejía de Horus, muchas unidades de los marcianos se declararon aliados del Señor de la Guerra Horus, y lucharon contra aquellos de sus hermanos que se mantuvieron leales al emperador, siendo conocidos posteriormente como el Mechanicum Oscuro. Estos tecnosacerdotes traidores iniciaron una guerra civil sobre el planeta rojo conocido como el Cisma de Marte. El mismo fabricador general se alió con el Señor de la Guerra, pero su subdelegado, el fabricador Locum Kane, permaneció leal al emperador.
Horus logró convencer al fabricador general Kelbor Hal y ponerlo del lado del caos, prometiéndole una base de datos completa de PCE. No solo esto, también prometió el derecho de desarrollar tecnologías prohibidas como inteligencia artificial. Muchos adeptos maestros como el propio Kelbor Hal buscaban seguir dichas estrictas líneas de investigación y creían desde hace tiempo que el emperador no era el Omnicia, pues el verdadero dios máquina yacía dentro del laberinto de Noctis, en lo profundo del manto de Marte. Se cree, y esto son solo teorías, pero se cree que ese dios máquina sea de hecho un fragmento de Setán del dragón del vacío, el Setán más poderoso y uno de los dioses que engañó a los necrones hace mucho tiempo. Esto se debe a que hay una historia que dice que el emperador hace muchos siglos se enfrentó a este fragmento en la Tierra y lo llevó a Marte. Cuando Horus y las legiones traidoras fueron derrotadas y los sobrevivientes huyeron al ojo del terror, los traidores del Mechanicum también fueron derrotados y expulsados de Marte, y así los leales al emperador se renombraron como el Adeptus Mechanicus. Aunque el Adeptus Mechanicus fue formalmente integrado al Imperio de la Humanidad mediante el Tratado del Monte Olimpo, retiene un grado de autonomía sin parangón con el resto de organizaciones del Adeptus Terra. Mientras que casi todos los ciudadanos imperiales observan los principios de alguna de las muchas sectas del culto imperial que adora al emperador como su dios, el Adeptus Mechanicus es virtualmente sinónimo del culto Mechanicus. Otra fe que podría considerarse herética por el resto del imperio si el Mechanicus no fuera tan esencial para la supervivencia de este, y si los tecnosacerdotes no probaran su lealtad al emperador de incontables e irrefutables formas. Como la humanidad posee un conocimiento científico muy limitado sobre cómo funciona realmente su tecnología, esto ha reforzado la visión imperial prevaleciente de que la construcción y la utilización de maquinarias avanzadas es casi un acto religioso / mágico, plagado de inviolables instrucciones rituales. El Adeptus Mechanicus, con su entendimiento inherente del espíritu máquina y el dios máquina, tiene un cuasi monopolio sobre los diseños de plantillas de construcción estándar, abreviado PCE, y otros conocimientos avanzados de tecnología imperial. Como resultado, el Mechanicus atesora una tremenda cantidad de poder en el imperio, erigiéndose como su productor, supervisor y principal reparador de cualquier elemento mecánico o electrónico, desde el equipamiento agrícola básico hasta las naves de guerra interestelares. Hasta hoy en día, en el 41º milenio, el Mechanicus sigue encargándose en su totalidad de la manufactura del armamento y vehículos del imperio. Los tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus se comunican mediante extraños dialectos que mezclan con los distintos idiomas de la gran raza humana. Estos dialectos incluyen el coro binárico, la lingua technis, el código hexamático, el sangrado noosférico y la Nova Byte, entre muchos otros. Pocos individuos fuera del Adeptus Mechanicus pueden comprender estos idiomas. Muchos tecnosacerdotes tienen la mandíbula y la garganta alteradas, unas mejoras biónicas necesarias para hablar idiomas solamente funcionales para la interacción con cogitadores. Además, cada idioma está repleto de sus propias referencias internas y alusiones al conocimiento que permanece desconocido para aquellos fuera de la orden. Su uso está prohibido para cualquiera que no pertenezca al culto Mechanicus. Un montón de estos idiomas tienen palabras e incluso estructuras gramaticales enteras olvidadas. Este metaidioma es la raíz de los sigilos e iconos que adornan a los guerreros y máquinas de guerra del Adeptus Mechanicus. Más que eso, es el fundamento del canto en la batalla que ellos corean para darles poder a sus súbditos en tiempos de guerra. La jerarquía del Mechanicus es extensa y compleja. En la cima de la cadena de mando está el fabricador general. Es el más culto y sabio de los altos señores de Terra. Es el custodio del más alto conocimiento del Mechanicus, representante físico del arcano dios máquina, y es uno de los representantes más poderosos del gobierno imperial, y un pilar indispensable en la toma de decisiones del Senado. Su figura representa en toda su medida uno de los brazos más poderosos del imperio. Por debajo de él están los magos,
son los maestros de los logros tecnológicos. Existen muchas divisiones, tales como magos technicus, magos metalúrgicos, magos alquimicus, magos biologis, etc. Estos tecnosacerdotes atienden los altares de los mundos Forja, que contienen el conocimiento del Adeptus Mechanicus. Su dedicación les ha llevado a sacrificar grandes porciones de su cuerpo para emular la forma del dios máquina. Le siguen los logos. Son los logísticos, analistas y estadísticos. Su propósito es predecir las tendencias futuras y realizar predicciones sobre gastos y necesidades. Se les considera figuras proféticas. Después están los genetistas. En esencia, es un tecnosacerdote de alto rango del Adeptus Mechanicus dedicado al estudio de todo lo referente a las materias biológicas y genéticas. Son una rama específica de los llamados magos biologis. Suelen estar considerados como miembros del sacerdocio regente. Los genetistas no son tan dados a juzgar a la carne y la sangre como inferiores al acero y al plasma, considerando a las criaturas vivientes como máquinas increíblemente complejas y adaptables. Mientras que muchos se contentan con hacer dicha observación de forma distante, otros se implican con ella, buscando mejorar sus formas físicas, no con acero, sino con mejor carne y sangre. A menudo acompañan a las fuerzas imperiales involucradas en la exploración de nuevos mundos. Siguiente, los artesanos, a veces llamados constructores. Son los tecnosacerdotes que diseñan y construyen nuevos aparatos, edificios, astronaves, armas, tecnología y demás equipos militares imperiales. Básicamente sirven como un cuerpo de ingenieros multiusos del Mechanicus y pueden ser encontrados supervisando proyectos a lo largo de todo el imperio. También controlan las vastas fuerzas del trabajo de servidores, usados por el Adeptus Mechanicus para todas sus labores. Los electrosacerdotes son los fanáticos guerreros cultistas del Adeptus Mechanicus. Viajan a bordo de las naves estelares y apoyan a los guerreros tecnosacerdotes en combate. Su piel está recubierta con un electrotatuaje metálico de circuitos que les rodea por todo el cuerpo y se interconecta profundamente con su mente, permitiéndoles acumular una tremenda carga de energía eléctrica. El electrosacerdote se convierte a sí mismo en una chispeante fuente de energía eléctrica, destruyendo todo lo que toca antes de colapsarse por el esfuerzo. Después están los visioingenieros. Son miembros altamente entrenados del culto Mechanicus y están dedicados al mantenimiento de la tecnología imperial. A través de muchos años de estudio han obtenido el conocimiento de los rituales y letanías que forman el cuerpo del saber mecánico, así como una profunda comprensión de las disciplinas más prácticas de la mecánica y la electrónica. Pueden ser vistos sirviendo en casi todas las instituciones imperiales, sin contar a los marines espaciales. A menudo son asignados a la Guardia Imperial, la Flota Imperial u otras secciones del Adeptus Terra. Los sacerdotes rúnicos inscriben runas y entonan cantos litúrgicos sobre las máquinas como parte de los rituales de iniciación del culto. Se les entrena en arcanas ramas del saber científico como mecánica intuitiva, especulación e improvisación. Son famosos por su pensamiento lateral, al que se acude cuando los procedimientos estándar y la lógica estricta fallan. Los transmecánicos están especializados en la tecnología de comunicación. Actúan como ingenieros al servicio de un modo similar al de los visioingenieros y a menudo son asignados a trabajar para otras organizaciones imperiales. También se encargan del mantenimiento de las naves espaciales imperiales. Le siguen los lexicomecánicos. Tienen como misión compilar y racionalizar los datos para que puedan ser introducidos en un ordenador central de almacenamiento. Trabajan con la velocidad y precisión de un ordenador, reuniendo informes de batalla, estadísticas económicas, informes planetarios y demás. Los Skitarii son el corazón biónico de las legiones del Adeptus Mechanicus. Sus incansables cohortes defienden los mundos Forja del Imperio, aniquilando a los enemigos de los tecnosacerdotes y luchando en la vanguardia de la búsqueda del conocimiento. Hay variedad de rangos, todo bajo el poder de los magos. También se les puede ver en las fuerzas del Adeptus Terra. Y por último están los servidores. Son máquinas esclavas mitad carne, mitad metal, sin conciencia, que obedecen su programación sin cuestionarla. Los servidores forman la mayor parte de la población de Marte. El castigo más severo para un criminal es ser convertido en un servidor. Se le borra la mente y se le reprograma para realizar alguna función rudimentaria. Los excriminales llevan una placa de bronce alrededor de su cuello proclamando su crimen como un aviso para todos los que podrían cruzarse con el tecnosacerdocio de Marte.
Una de las diferencias más importantes y duraderas entre la sociedad marciana y la de Terra es el desarrollo de las enormes máquinas de guerra conocidas como titanes. Masivas armas de destrucción con forma humanoide potenciadas por reactores de fisión y armadas con impresionantes cañones. En un mundo tan desolado como Marte, los titanes pueden avanzar sin esfuerzo por el paisaje. Su caparazón blindado es capaz de soportar daños pesados, mientras que su armamento puede nivelar ciudades enteras. Los titanes son una de las más potentes armas del arsenal del Imperio. Dentro de cada titán, una tripulación de docenas e incluso centenares de individuos pululan realizando sus tareas, recargando y manteniendo la gigantesca máquina y como artillero de las formidables armas, apuntando con ellas sobre el campo de batalla. Las legiones de titanes se encuentran repartidas por todo el Imperio, desde donde defienden los dispersos mundos Forja del Adeptus Mechanicus. Dentro de todas las ramas que forman el Imperio, hay grupos o subdivisiones que tienen conceptos, ideas y opiniones que difieren de sus demás colegas. El Mechanicus no es la excepción, pero debido a su naturaleza altamente reclusiva y secretista, pocos pueden diferenciar sus divisiones internas. Actualmente solo se conocen 4: los Omnisciánicos, considerados altamente peligrosos por sus detractores. Afirman que el Omnisaya y el Deus Machina escoge avatares para encarnarse en ellos y poder conducir a su gente al final de la gran búsqueda del conocimiento. Los adeptos de esta rama anhelan ser escogidos como recipientes de ese poder. Aunque los omnisciánicos persiguen un objetivo común, entre ellos difieren enormemente en los métodos. Algunos de los capaces buscan fuera de sus léxicos servidores y demás creaciones estándar, pues quieren crear un anfitrión de carne y metal para su dios máquina. Suelen ser genetistas que desarrollan monstruosas criaturas que ellos consideran la absoluta perfección orgánica en grandes biotanques. Planean enteramente construcciones mecánicas rozando con la oscuridad y las artes prohibidas de una IA. El segundo grupo es el Imperio Cognosticista. Los seguidores de esta creencia son vistos como tradicionalistas y un poco conservadores. Los cambios y la agitación son considerados como algo innecesario para el beneficio del proceso de computarización de los datos. Se consideran antivirus de una galaxia llena de programas corruptos y virus xenóticos. Por eso consideran todo fuera de su tecnología contaminado y peligroso de utilizar. La única forma de cambio que pueden instigar es la de mejora de la tecnología propia. Después están los Camrianos. Durante el milenio 34, un mago que se hacía llamar Degio Cambrios empezó a investigar las inteligencias artificiales. Un pequeño grupo de tecnosacerdotes se unieron a él, pero al final lo terminaron descubriendo. Lo persiguieron y capturaron. Hasta el día de hoy no se sabe qué le ocurrió. Pese a ello, algunos tecnosacerdotes poco ortodoxos continúan expresando su deseo de investigar en el campo de la IA. Y por último están los organicistas. Los seguidores de esta filosofía son sobre todo genetistas y miembros del Adeptus Biologis. Estudian los organismos para mejorarlos de todas las formas posibles, haciendo florecer todo tipo de terribles creaciones en sus tanques incubadores de biomateria, donde el clásico tecnosacerdote, en varias fases de su carrera, se mejora a sí mismo con implantes biónicos. Un organicista prefiere implantarse varias glándulas, acrecentar su masa muscular con estimulantes y agudizar sus sentidos con creaciones de laboratorio. Después de las 4 conocidas está la Prefectura Magisterium. Actúa de facto como policía secreta. Se encarga de preservar el dogma del culto al dios máquina y de perseguir a los tecnoherejes. Utiliza como operativos de campo distintas cohortes militares y manipulos de cazadores asesinos desplegados en los mundos Forja. Los tecnosacerdotes viven muchos años, algunos cerca del millar, gracias a sus implantes biónicos y a técnicas para rejuvenecerse. Muchas son estándar del Imperio, pero otras son exclusivas suyas. Se conocen 5 de estas técnicas. La autosanguinación implica que un tecnosacerdote se sangra para sustituir su sangre por un fluido más eficaz. El córtex binario, en caso donde 2 tecnosacerdotes están dedicados a descifrar el mismo misterio, no es raro en ellos conectar sus cerebros para que uno piense como 2. Esto implica que los cerebros de ambos tecnosacerdotes son colocados en el mismo cuerpo para que puedan trabajar de una manera más eficiente juntos. Uno de los problemas que pueden surgir es que, de vez en cuando, los 2 cerebros implicados pueden tener desacuerdos acerca del curso a seguir en las acciones a realizar, lo que reduce su tiempo de reacción de forma notable.
Los aemoncólitos son creaciones cultivadas en tanques de biomasa y hechas a partir de la propia carne y sangre de un tecnosacerdote, típicamente diseñada para absorber cualquier tumor o cantidad de venenos generados por el tecnosacerdote. Hace que la limpieza de toxina de sus cuerpos sea mucho más eficiente y esto les permite vivir más tiempo. Las imperfecciones son pasadas al aemoncólito por una conexión umbilical. Los aemoncólitos rápidamente envejecen y mueren, por lo que son repuestos muy seguido. Debilidades de la carne es un término usado por el culto Mechanicus para describir cualquier acción corporal intrínsecamente humana, como el comer alimentos puramente por el gusto de ello, el sexo, tomar medicinas, drogas de placer, etc. Ya que las máquinas no albergan estos deseos, los miembros del Mechanicum hacen todo lo posible para dejar de lado tales debilidades. Es considerado la parte de su conexión espiritual con el dios máquina. Al suprimir estas necesidades, se biomecanizan más sus cuerpos, por lo que ciertos procesos de oxidación de células se ralentizan y contribuye a alargar sus vidas. Cubas de replicación genética, usados por los sumos sacerdotes del culto Mechanicus para alargar su vida incluso durante milenios. Lo malo de este tipo de técnicas es que se pierde poco a poco la memoria y los conocimientos se transforman y se distorsionan. El Mechanicus tiene algo llamado el Arca Mechanicum. Es un conjunto de artefactos con un poder milagroso, creados hace mucho tiempo por el culto Mechanicus y transportadas a la guerra en la promoción de su causa. Son 6 en total. Vestiduras de Tecnomártir. Este traje barroco de armadura artesanal contiene decenas de espíritus máquina impacientes que retumban dentro de sus haces de fibras. Estos espíritus se dispersan en una nube gaseosa para evitar las armas de aquellos que estén cerca. Las armas que hayan sido infectadas dispararán ráfagas de fuego contra el enemigo, incluso si sus portadores caen. El pseudogenitor de Anción es un dispositivo que puede ser configurado para diseccionar organismos alienígenas cercanos con una velocidad y efectividad alarmante, incluso en el fragor de la batalla. La sangre fluye, se administran elixires paralizadores, la piel es desgarrada del músculo y los músculos son separados del endoesqueleto. La máscara del Alpha Dominus. El portador de esta máscara puede sobreescribir la programación de las construcciones de batalla enemigas con un grito binárico imperioso. El autocaducio de Arcan Lat. La punta rúnica de este vástago puede impartir energía santificada a cualquier cosa metálica que el portador golpee con suficiente vigor. Aquellos cyborgs y mecanismos golpeados se restaurarán a sí mismos como si hubieran sido reparados por las manos del propio tecnoarqueólogo. Guantelete descreador. Rejuvenece la máquina, o sea, la deja como nueva. O también puede reducirla a una pila ordenada de sus partes constituyentes. El cráneo Aurispice perspicatus es un pequeño servocráneo que lee el campo de batalla como una cascada de código binario. Aquellos que reúnan sus expulsiones de papel verán no solo los tesoros en el campo, sino además las debilidades de aquellos vehículos enemigos encontrados estacionarios ante la mirada del perspicatus. El Adeptus Mechanicus está perpetuamente en la búsqueda del conocimiento. Esta búsqueda toma muchas formas, incluyendo la investigación y la exploración, pero su última realización es la búsqueda de los ancestrales sistemas PCE. Los sistemas PCE fueron creados gracias a los grandes logros obtenidos durante la era oscura de la tecnología. Se dice que las PCE comprendían el total del conocimiento humano. Actualmente no existen sistemas completos PCE, y solo hay unos pocos ejemplos de impresiones de primera generación. En algunos mundos, la información sobre los ancestrales PCE se considera sagrada, y las copias de diseño se almacenan como textos secretos y reverenciados en el interior de los templos. Durante miles de años, el Adeptus Mechanicus ha perseguido cualquier información sobre las PCE. Es su Biblia perdida, el Santo Grial y la Copa del Conocimiento. Cualquier retazo de información es prontamente buscado y colosalmente evaluado. Ellos desean tanto esta tecnología que incluso han abandonado al imperio durante campañas de guerra importantes, simplemente porque les ha llegado información que en otro planeta puede haber una PCE. Y lo peor es que el imperio no puede decirles nada. No hay verdad en la carne, solo traición. No hay fuerza en la carne, solo debilidad. No hay constancia en la carne, solo decadencia. No hay certeza en la carne, excepto la muerte.